específicas para retrasar el pago de impuestos cuando ello sea necesario. Ninguna empresa con actividad normal puede desaparecer exclusivamente por causa de los problemas de liquidez. Actuar sobre el empleo, señor presidente. El paro es la primera consecuencia de la crisis y será también la primera causa de la propia autoalimentación de la misma crisis. El paro deriva en una caída del consumo y este, a su vez, deriva en la pérdida de actividad y en más paro. Para Convergència y Unió, ante el empleo es preciso actuar en dos niveles. El primero es el mantenimiento de empleos en riesgo de desaparecer y es la recolocación de personas que hayan quedado en el paro. Es mejor un ERE temporal para recuperar posteriormente el empleo que la destrucción definitiva del puesto de trabajo. Estamos obligados a estimular el mantenimiento del empleo de los mayores de 50 años si cabe, con reducciones selectivas de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es mejor destinar recursos a las políticas activas para la creación de empleo y para la creación de nuevas empresas por parte de trabajadores autónomos que limitarse a cubrir la nómina del seguro de paro. Y, lamentablemente, señor presidente, en los presupuestos para el 2009 el Gobierno se limita a apoyar el aumento de la nómina de paro. La segunda prioridad es impulsar efectivamente el diálogo social. Se lo planteé hace pocos días en esta misma Cámara en sesión de control. El 29 de julio usted y los agentes sociales firmaron el compromiso de impulsar el diálogo social a lo largo de toda la legislatura. Se hicieron la foto, pero en los 6 meses que llevamos desde la investidura no ha habido ni un solo acuerdo de diálogo social. Este mismo mes de noviembre, el secretario general de Comisiones Obreras denunciaba que las periódicas medidas para el empleo que había venido anunciando el presidente en ningún caso habían sido debatidas en la mesa de diálogo social. Deseo que el Gobierno actúe, pero sin olvidar este diálogo social. Señor presidente, es preciso también que ponga el presupuesto público al servicio de la lucha contra la crisis y al servicio de la reactivación, lo cual no se da en estos momentos. Ya le he dicho que su obligación debiera ser rehacer de nuevo el proyecto de ley de presupuestos para el 2009. Sería lo más ortodoxo, pero quiero ser pragmático, sé que no lo hará y, en consecuencia, le pido que antes del 1 de febrero, fecha de reanudación del periodo de sesiones en esta Cámara, nos presente un proyecto de ley complementario al de presupuestos que incorpore una visión macroeconómica actualizada de la coyuntura actual y articule el conjunto de ajustes presupuestarios y medidas que nos permitan visualizar una estrategia coherente de utilización del presupuesto público del año 2009 en la lucha contra la crisis. 3 comentarios al respecto. Primero, la inversión debe aumentar y las políticas sectoriales y transversales destinadas a la reactivación económica también. Segundo, no solo se trata de gastar más, sino que a menudo el objetivo debe ser gestionar mejor. Las inversiones deben ejecutarse. No puede ser que año tras año entre un 20 y un 25% de las inversiones del Estado y de sus empresas públicas, por ejemplo en Cataluña, no se ejecuten. Y en tercer lugar, señor presidente, tan importantes son las comunidades autónomas como la Administración General del Estado en lo que se refiere a políticas de inversión y gasto público. La falta de cumplimiento de los compromisos de concreción de la financiación de Cataluña después de 2 años y 3 meses desde la aprobación del Estatut es inconcebible, perjudica directamente el funcionamiento de la Administración catalana y perjudica directamente la actividad del sector público en Cataluña y a los ciudadanos. Y cumpla también con las demás comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Recuerde que la morosidad es uno de los principales males de la actividad económica. Pongamos, por tanto, y ponga, señor presidente, sus deudas a cero. Bienvenido sea, señor presidente, el anuncio de la elaboración de un fondo extraordinario de inversión pública local. Pero, en cualquier caso, en lo que hay que poner énfasis por parte de nuestro grupo parlamentario es en lo ordinario. Es en el funcionamiento de los ayuntamientos y la necesidad de financiación de estos, no para asumir nuevas competencias que bienvenidas sean si van acompañadas, lógicamente, de la dotación presupuestaria consecuente, sino para dotarlas de los fondos necesarios para poder asumir y acometer aquellos gastos que son asumidos con ordinariedad por parte de las corporaciones públicas. Pongamos el acento, señor presidente, y así quiere hacerlo este grupo parlamentario, en la mejora de la competitividad de la economía real. Después de años de bonanza económica y de un constante incremento de la riqueza derivado del crecimiento de los precios de los activos inmobiliarios, el espejismo se ha acabado. Ahora vuelve a ser importante la economía productiva, la que se fundamenta en la actividad de la industria, de los servicios, de la innovación, de la capacidad de internacionalización. Todo ello conduce a la necesidad de reorientar la política económica hacia el estímulo de la economía real. Hace demasiados años que al país le falta política industrial. El sector del automóvil, nos alegramos de esas medidas que anuncia, pero son insuficientes, y otros muchos sectores industriales padecen una grave crisis sin saber cómo reorientar su actividad. Hace años que reclamamos la definición de una política energética a medio y largo plazo.
medidas estables de apoyo a las energías alternativas, la definición del futuro de la energía nuclear. En un sector estratégico para cualquier país, de la energía depende el futuro de nuestra industria y de los servicios, depende el precio de la electricidad que pagan los consumidores, pero la política energética no ha sido nunca una prioridad de nuestros gobiernos. Continúo con la economía productiva. Hace años que reclamamos del Gobierno una definición del modelo de política de investigación a largo plazo. Hace años que pedimos una política de internacionalización más decidida. Hay que conocer, señorías, que había más incentivos a la internacionalización hace 2 años que los hay en la actualidad. La economía real son, señor presidente, las pymes, los emprendedores, los trabajadores autónomos. Hace 2 legislaturas aquí en el Congreso conseguimos constituir, a propuesta de Convergencia y Unió, una subcomisión destinada a poner las bases del Estatuto del Emprendedor, del Trabajador Autónomo y de las pymes. De aquellas bases poco se ha aprovechado. Y de la economía real requiere celeridad en la toma de decisiones, señor presidente del Gobierno. En la opinión pública existe un verdadero temor sobre la rápida evolución que puede seguir una actividad económica y el empleo. En cambio, la realidad de lo que el Gobierno hace, de las medidas que se adoptan, es radicalmente distinto. Hay un abismo. ¿Cuántas semanas hace que se adoptaron las decisiones de apoyar la mejora de liquidez del sistema financiero? ¿Y cuántas semanas deberá pasar todavía para que las empresas vean aliviada la presión derivada de la falta de financiación? Por cierto, señor presidente del Gobierno, que las propuestas que nuestro grupo parlamentario le hizo de cara al reglamento sobre el desarrollo de estas medidas no hizo caso a ninguna de ellas. Hay un abismo, decía, y ello frustra a las empresas que van bien y a las empresas que confían recuperar su actividad. Utilicemos la política fiscal. De acuerdo con los planteamientos de la reunión del G20, señor presidente, también la política fiscal es necesaria para incrementar la demanda agregada y estimular la actividad económica. En nuestro caso es preciso utilizar la política fiscal para poner las bases de esa reactivación. Aquí sí quiero agradecer, señor presidente, el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para la aprobación el pasado martes